preguntarles, porque en realidad es una motivación para mí, aunque la gloria es para Dios, pero es un esfuerzo que, a pesar de saber que no son todos, son pocos los que participan, sin embargo, así sea uno solo, hermano, yo gasto tiempo, energía y estudio varios libros para poder llevar una clase. Ustedes, mi hermano, que han estado ahí firme, mi pregunta es, ¿han aprendido o no han aprendido? Amén. Bueno, mis hermanos, por ustedes, créame que vale la pena. Yo salgo de aquí, no les miento, voy a verme a las 4 de la tarde el partido de las muchachas. No les miento, ¿para qué? Tengo varias diligencias que hacer, pero hermano, desde que salgo de aquí ya tengo la mente que debo enseñar. Y estoy meditando, estoy hurgando, estoy pensando, hasta que por fin ya termino el miércoles a las 9:15 y aparentemente descanso, pero ya estoy pensando en el otro. Entonces, es muy bueno, hermano, saber que la iglesia está siendo bendecida, que los hermanos le dan valor, que los hermanos saben. Yo honestamente les digo, nuevamente, porque lo enseñé el día viernes, creo que fue, el eunuco etíope en el desierto. Felipe fue enviado al encuentro de él. Y el eunuco etíope venía leyendo el libro del profeta Isaías, precisamente en el capítulo 53. Y Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Escúchame bien. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Yo le soy sincero, yo no sé mucho, pero cada vez que escucho un mensaje, cada vez que entro a un estudio bíblico, aprendo lo que durante 43 años no he aprendido. Entonces, vale la pena, hermano, tener en la iglesia cada miércoles estudios de la palabra de Dios. Bueno, hermano, con respecto a este día, el día viernes fui motivado y estoy seguro que fue por Dios a tocar ese tema por el bienestar tanto de su alma como de la mía, y que a través de ese tema pudiésemos nosotros, si ya lo teníamos, aumentarlo, si no lo teníamos, concientizarlo, el valor que Cristo se merece. Y del mismo modo, la cruz de Cristo, o en otras palabras, el sacrificio que Cristo hizo. Yo en lo particular, hermano, pues para mí fue un trato especial de Dios. Pero en este día, hermano, vamos a tratar un tema que suma a la importancia de la cruz. No lo negamos. Suma a la importancia de Cristo y de la cruz, es decir, de su sacrificio. Si me escuchan la cruz, sepan que estoy hablando del sacrificio, no estoy hablando de un crucifijo, no. Estoy hablando de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo suma, pero déjeme decirle, esto tiene algo más.
Y ese algo más, mis amados hermanos, es que lo que autentica. ¿Tú sabes lo que es autenticar? Cuando tú llevas a la notaría para que te autentiquen un papel que dice esto es verdadero, ¿sí? Lo que autentica la obra de Cristo, es decir, sus enseñanzas y de igual manera su padecimiento, es precisamente la resurrección. Y hoy lo que queremos, hermano, es concientizar esa verdad profundamente, porque al concientizar esa verdad profundamente, trae a nosotros cosas que necesitamos ahondar y tenerlas, pero no simplemente saberle. El católico la sabe, el testigo de Jehová la sabe, el mormón la sabe, el brujo la sabe, el hechicero la sabe, todo la sabe. Pero no todos la concientizan, no todos, hermanos, tienen esa verdad. Mis amados hermanos, como decía el viernes, me es tan difícil coger un versículo dentro de los 4 evangelios, un capítulo para hablar de la resurrección. Prefiero más bien hablar del tema en general, apoyándome en los 4 evangelios. Y para esto, mis amados hermanos, quiero entonces iniciar en esta mañana, mis amados hermanos, con un primer punto. Este primer punto es quién es el que resucitó. Cuando una persona no tiene mucha claridad con respecto a lo que es la Trinidad, es decir, Dios es uno solo, no son 3 dioses. Dios es uno solo, manifiesto en 3 personas, donde no hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gente que no conoce la Trinidad hace diferencia de eso. Pero quiero decirle que no existen diferencias, sino distinciones, única y llanamente. Solemos entonces interpretar por lo que nos dice Romanos en el capítulo 8, versículo 11, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Si quieren seguir leyendo lo demás, pero si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Cuando uno no entiende sobre la Trinidad, la tendencia a interpretar es que si el Espíritu Santo no hubiera levantado a Jesús, Jesús hasta esta hora estaría muerto. Es lo que aparentemente parece señalar esa frase. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que muy ciertamente en la naturaleza humana había muerto lo que conocemos como Jesús. Ya les he explicado que el nombre humano es Jesús, porque realmente su nombre es Jehová. Pero en su naturaleza humana su nombre es Jesús. Pero Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Tenemos que entender esa realidad. Y frente a esto, debemos también analizar un detalle. En Juan capítulo 10, versículo 18, Jesús dice, hablando de lo que iba a padecer, de su muerte, y Él dice, nadie me la quita, nadie me quita la vida, nadie me la va a quitar, sino que yo, si no fuera por mí, nadie me llevaría a la cruz, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Escucha eso. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Al considerar esos dos versículos, llegamos a una conclusión. Jesús murió y Él mismo se levantó de los muertos. Pero sí, Dios, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Espíritu Santo, porque no son tres dioses. Yo sé que estoy hablando misterio, porque la Trinidad es un misterio. ¿Verdad? Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Espíritu Santo, mi hermano. Pero quiero que sepamos eso. Quiero que entendamos que Él murió y Él mismo se levantó de los muertos. La pregunta es, ¿quién tiene potestad sobre la muerte? Los humanos, dentro de los humanos. ¿Quién tiene la potestad para resucitar por sí mismo? Nadie. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que nosotros propiamente estamos observando? Estamos observando que aquel que resucitó es Dios. Tome en cuenta ese primer punto. Aquel que resucitó es Dios. Aunque Dios no murió, pero Dios, Jesús siempre fue hombre, fue Dios, y como Dios, Él mismo se levantó de la tumba. Ahora, dentro de esta gran verdad, quiero decirles que había una señal desde el Antiguo Testamento, el cual era la única. Los judíos tenían su mentalidad con respecto al Mesías. Yo creo que ustedes ya saben eso, ¿verdad? Esperaban a un guerrero, esperaban a un político. Los judíos tenían esa mentalidad. Esa era la mentalidad. Pero pasaron por alto un detalle. ¿Cuál era la señal de quién sería el verdadero Mesías? Y cuando nosotros observamos, mis amados hermanos, la profecía decía en el Salmo 16, los versículos 9 y 10, y dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. La señal del verdadero Mesías era que el Mesías debía morir. Pero que el Mesías no se quedaría en la tumba. El Mesías debía resucitar. Tome entonces usted en cuenta esos detalles que nos están garantizando que el Mesías prometido, el Mesías que en Génesis 3:15 y que posteriormente en Abraham, sobre la simiente, se cumplió en el Señor Jesucristo. Ahora, observemos lo que Él dice de su resurrección como garantía, ciertamente, de ser el Mesías, de ser divino. Cuando yo observo, aunque en el contexto Jesús da una respuesta a un cierto grupo de personas, pero cuando nosotros observamos, mis amados hermanos, nosotros hallamos que ciertamente no solamente los judíos,
Juan el Bautista también, hermano, tenía ciertas dudas con respecto a Jesús. Sus discípulos, y esto lo vamos a conformar en este momento, vamos a hablar al respecto. Sus discípulos también tenían ciertas dudas. Pues no quiero ser como que de pronto intransigente, pero que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, pues surgen en cualquier ser humano ese tipo de preguntas y cuestionamientos. La señal que Jesucristo daba, que sale de sus labios, aunque en algún momento dice, si no creen a mis palabras, creen a las obras, pero no era tanto lo que él hacía. De hecho, Elías hizo descender fuego del cielo. Elías resucitó muerto. Eliseo también lo hizo. Y hubo gente dentro de la Biblia que hicieron prodigios, que hicieron milagros. Pero hay algo que iba a diferenciar a Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 4, Jesús dice, la señal que Jesús nos da es la siguiente. Bueno, entonces, mis amados hermanos, escuchemos. Mateo 16, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Permítame un momento. Nos dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Están pidiendo que Él demuestre que ciertamente Él es el Mesías. Que ciertamente Él es el que los profetas han hablado. Y le dice Jesús, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué sucedió con el profeta Jonás? Pues todos creo que saben la historia, que fue tragado por un pez y duró en el vientre de ese gran pez, no de una ballena, porque la Biblia no habla de ballena. Eso lo inventaron los católicos y otros evangélicos, pero la Biblia no habla de ballena. La Biblia habla de un gran pez, pudo ser un monstruo que creó Dios en ese instante, solo para ese momento. Y por eso la gente dice, pero ¿cómo es posible? Los gases gástricos, que no sé qué, que... Hermano, Dios pudo haber hecho. Vea, Dios. Nosotros no conocemos nada. Pero ¿sabe cómo se conoce Dios? El creador de los mundos. Tú solamente conoces esto. De Dios, muchas cosas. Entonces, se tragó el gran pez a Jonás. ¿Y qué sucedió? Duró 3 días. Esto lo que quiso decir Jesús es la señal para ustedes, la señal para todo el mundo, lo que siguen detrás de ustedes, es que yo voy a resucitar. Esa es la señal. Ahora, cuando nosotros observamos en Juan capítulo 2, versículo 18, en adelante nos dice la Escritura. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ya que haces esto, muéstranos si verdaderamente tú eres el Mesías. Si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y dice el 19, respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Pero en el versículo 21 nos dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y escucha esto. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y escucha lo que dice. Mira, ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede? Y creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Eso demuestra cómo estaba, ¿verdad?
La señal es que propiamente Él resucitaría. Ahora, mis amados hermanos, al observar al apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos da un aporte acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que tomen en cuenta, si tiene ganas de orinar, sosténgalo, y después se va. Porque aquí le voy a decir por qué usted puede creer y por qué usted no puede creer. Ya. Entonces, escúcheme lo que sucede. La iglesia de Corinto había sido influenciada por la filosofía griega. Y a razón de la filosofía griega, comenzaron a tejer duda con respecto a la resurrección de los muertos. Porque muchos de ellos habían muertos. Entonces, ¿ellos será o no será? ¿Resucitarán ellos o no resucitarán? El apóstol Pablo le responde de la siguiente manera en 1 Corintios 15, del 13 en adelante, y él le dice, porque si no hay resurrección de muertos, escucha esto, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos, no testigos de Jehová, sino testigos de Dios, aunque sí somos testigos de Jehová, los verdaderos testigos, pero no de esa religión, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escucha, vana es vuestra fe. ¿Sabe qué está diciendo él con esa palabra fe? Porque fe se puede emplear de diferentes maneras. En esto él está hablando de todas las doctrinas de la Biblia. Vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Después de decir esto, si tenías ganas de orinar, puedes salir, pero quédate en esto, en lo que te voy a decir. Si la resurrección de Cristo es una mitología, si la resurrección de Cristo no es verdad, es una simple mitología, Dios no existe. Es mentira la santidad. Es mentira todas las doctrinas de la Biblia. ¿Puedes entonces entender el tema que estamos tratando? ¿Puedes entonces entender, mi amado hermano, que si Cristo no resucitó, vanas son todas las cosas? Ahora sí, los que quieran salir, salgan. Pero déjeme decirle algo. Mi hermano, ¿cuál es la garantía que tú estás en la verdad? Hay 4 religiones con personificación, mientras las otras, o sea, las más grandes, las principales, mientras hay otras que solo son proposiciones filosóficas. Entonces, mis amados hermanos, esas 4 religiones son el judaísmo, cuyo fundador es Abraham; el islamismo, cuyo fundador es Mahoma; el budismo, cuyo fundador es Buda; y el cristianismo, cuyo fundador es Cristo. Todos dicen ser la verdad. Todos confiesan que están en la verdad.
¿Cómo entonces nosotros podemos saber que estamos en la verdad? Hay una sola diferencia. Abraham murió y no resucitó. Mahoma murió por allá en el año 623 y los islámicos una vez al año van a visitar su tumba. Los budistas conocen en dónde está la tumba de Budas. Pero el cristianismo nos muestra que su fundador, la muerte, no pudo contenerlo. La diferencia y lo que nos garantiza estar en la verdad es que Jesús resucitó. La tumba está vacía. Esa es propiamente, mis amados hermanos, la garantía de estar. Bendito sea el Señor en lo que es la verdad. Ahora, mis amados hermanos, nosotros no podemos decirle al mundo solo la resurrección desde el punto de vista teológico. El punto de vista teológico explica el significado de la resurrección. Pero nosotros tenemos que decirle al mundo desde el punto de vista histórico. Porque la resurrección, si fue un hecho, debe estar en la historia. Debe formar parte de la historia. Se requiere que cumpla con todos los requisitos legales para poder hacer historia. Mis amados hermanos, vamos a partir tomando la Biblia, aunque mi hermano el tiempo no me da para meterme en cuestiones científicas, porque quiero decirles, historiadores duraron años, y sus conclusiones fueron: la resurrección de Cristo no se puede debatir. Ellos lo confirmaron. Pero sí quiero tomar de la Biblia para que ustedes observen la divinidad de Jesús. Entonces, el cristianismo es algo histórico. La cuna del cristianismo es la resurrección. Y al respecto tenemos que mostrar que ciertamente tiene los fundamentos para ser parte de la historia. Cuando nosotros observamos al Señor Jesucristo, mi amado hermano, hablándonos o hablándole a sus discípulos, en varias veces Jesús les manifestó: debo ser muerto en Jerusalén. No solamente porque todo el mundo sabía que lo más seguro que tú tienes es la muerte. Si yo te digo, yo me voy a morir, hermano, claro que te vas a morir. Y si lo más seguro que tienes es eso, solamente que venga Cristo hoy. Pero que te vas a morir, te vas a morir. Pero Jesús siempre hablaba y decía quiénes serían sus asesinos. Jesús siempre hablaba y Jesús decía, hermano, de que en qué lugar Jesús iba a morir. La última vez que Jesús, porque no solamente Él hablaba que iba a morir, sino que también les decía de que Él, no solamente, tú sabes lo que es decirle a una persona, yo voy a morir, pero te digo una cosa, en 3 días voy a resucitar. Esa palabra tiene peso. No fue el que cogieron ahí en Cali y la profeta esa, el Espíritu Santo me mostró que no lo entierro y que en 3 días lo va a levantar. Hermano, tuvo que meterse a la policía porque ya llamaban 5. No, que 3 días, pero no sabemos de qué año, ni de qué. Hermano, qué cosas tan terribles, hermano. Y
Y mi amado hermano, Jesús dijo, moriré, pero en 3 días resucitaré. Mira esas palabras. La última vez te decía en que Jesucristo manifestó eso fue en Mateo capítulo 26, y mira lo que dice el versículo 31 en adelante, y él dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí. ¿Cuándo? No sé cuándo. Esta noche. Esta noche no va a pasar. No va a pasar. Mire cómo está hablando Jesús. Esto no va a ser mañana, esto no va a ser el otro mes, esto no fue que la profeta no dijo el año, que esta noche, pero no dijo en qué año, si en el 2024, no, como en nuestros tiempos. No, él dijo, esta noche. Y se entiende que si es un profeta, no tiene que decir si era en el 2024, en el 2023, en el 2021. Esta noche para un profeta es esta noche. No hay más, esta noche. Y él le dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y les manifiesta, esa es la última vez, pero siempre le decía que él iba a resucitar, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces tenemos una declaración, voy a morir y voy a resucitar. Consideren esto que les voy a decir. Indiscutiblemente Jesús deseaba que sus enseñanzas no quedaran en saco roto, aunque Él fuera a la muerte. Indiscutiblemente Jesús deseaba que creyeran en Él, aunque Él fuera a la muerte. La pregunta es, escúchame bien, si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? ¿Estamos aquí? No solamente en vano, ustedes pueden imaginarse ese impacto. Decir, voy a resucitar 3 días, y llevaba 10 días y no resucitaba. Hermanos, los judíos, los discípulos estaban asustados cuando Jesús ha muerto, estaban escondidos. Hubieran salido a la calle, hoy perdone, nosotros seguimos a una persona que no es qué. Eso hubiera sido catastrófico. Y la historia del cristianismo nace con alguien que habla antes de morir, voy a resucitar. Evidencias de esa historia, mi hermano, es que los primeros cristianos murieron bajo las más tremendas condiciones de muerte, incinerados, devorados por fieras. Mira, mi hermano, yo he visto gente que tiene cáncer y no quieren soltar su pecado. No son capaces de venir a la iglesia. O sea, es más fácil dejar a Cristo. Es más fácil dejar a Cristo que dejar al pecado. Pero ¿qué pasaba con esos discípulos? Ellos perdían su vida, pero no dejaban a Cristo. No sé si estamos... Ellos preferían la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus familiares,
la pérdida de cualquier cosa, incluyendo su propia vida, antes que renunciar y decir que Cristo no había muerto y había resucitado. Tengo muchas cosas que decir, pero incluso escribir un evangelio en el tiempo de los romanos para acusar a Pilato que mató a Jesús, si eso no fuera así, los romanos se hubieran levantado contra ellos. Eso no lo hace cualquiera. Eso no le hubiera gustado al imperio romano que le hubieran levantado una calumnia de esas cosas. Es tanto, no tengo tiempo, pero la tradición dice, la tradición son historias que uno encuentra en la de antiguos y manifiestan que Pilato a la postre se convierte y él escribe al César manifestándole quién era Jesucristo. Son situaciones, ¿verdad?, impresionantes. Pero escúchame, mi amado hermano, dentro de esas verdades te quiero hablar de alguien donde se puede confirmar en el día de hoy que es así lo que estoy diciendo. Me refiero, mi amado hermano, a un hombre que algunos lo colocan en el año 35 después de Cristo, es decir, 2 años después que Cristo muere, pero yo prefiero escoger el año 50, porque el año 50 lo dice alguien que respeto como historiador. Y él habla que este hombre Ignacio, pastor de Antioquía, este hombre Ignacio que muere por ahí entre el 110 y 115 después de Cristo, él lo llevan a Roma. Él muere devorado por las fieras. Él lo habían sentenciado el imperio para morir de esa manera. Y mientras él iba camino de Antioquía a Roma, él iba escribiendo, hermano. Se hablan de 7 epístolas que no son inspiración divina, por eso no están en el canon de la Sagrada Escritura, pero escribe 7 epístolas. Y dentro de esas epístolas él confirmaba que Jesús, el Hijo de Dios, vino, murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces, mi hermano, tenemos una evidencia histórica. Ahora, ¿por qué creo que el cristianismo tiene todas las evidencias históricas para mostrar? Porque cuando tú te ubicas desde el marco científico, se dice, para que haya inferencias históricas, tiene que haber evidencias. La historia no se forma en supuestos. La historia se crea por evidencias. Por evidencias. El concepto científico es que dentro de esas inferencias debe haber un grupo de personas de ese momento, de diferentes edades, creencias, lo que sea, no de un solo grupo. Y que todo ese grupo atestigue que lo que se dice es así. Es verdad. Así es. Yo quiero que ustedes consideren lo que voy a mostrarles con respecto a Lucas. Lucas no anduvo con Jesús. Lucas era un gentil. Lucas no fue un judío. Pero Lucas era un intelectual de aquel momento.
es conocido como médico, pero también es un gran investigador del momento. Y escucha lo que dice Lucas en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, sus primeros 3 versículos. Y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, él está mostrando que él tiene ese dato, pero no se queda con ese dato. Mira lo que dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado, o sea, yo no estoy simplemente, lo voy a decir lo que podía decir Lucas, yo no me estoy apoyando en lo que voy a escribir simplemente porque los seguidores de él dicen eso. No, yo no me estoy apoyando en eso, sino él dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, escucha, con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Dios, escribírtela por orden. Entonces tenemos un investigador de los sucesos sagrados, de las enseñanzas, muerte y resurrección de Cristo. De pronto usted, pero es que en el Evangelio de San Lucas, sí, Lucas nos habla también de su resurrección, pero yo quiero apelar al libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos, mi amado hermano, nosotros encontramos, si usted ha leído bien el libro de los Hechos, usted descubrirá que ciertamente el libro de los Hechos inicia Lucas hablando no en primera persona, sino siendo el escritor de cuestiones que él está viendo y está escuchando. Después de Pablo, ustedes encontrarán en el libro de los Hechos que él comienza a incorporar el pronombre nosotros. Mientras tanto, no lo ha incorporado. Y mira lo que nos dice Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 3, algo que también había indagado, a quien también después de haber padecido, y escucha, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y escucha, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mi hermano, hay toda la evidencia para confirmar que la resurrección de Cristo no es un simple hecho teológico. Y perdone que utilice la expresión simple, sino porque algunos creen, no, es un hecho histórico. En ese orden de idea, mi amado hermano, de que para que haya historia, la inferencia histórica debe tener evidencias. Escucha lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 4 al 8, después de haber mostrado y dicho que Jesús también resucitó. Y dice, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Y escucha, que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven. Y esto lo digo, yo no sé si usted, quiero aprovechar. La javeriana es teología liberal. Es teología liberal. La javeriana enseña que es imposible que una gota de sangre limpie un pecado. La teología liberal enseña no la objetividad de la Biblia, sino que hay que ser subjetiva. Tú debes interpretarla como tú quieras.
Tú no tienes por qué andar con esas cuestiones que la inerrancia, entonces tienes que obedecer la Biblia. No, no, no. Como tú quieras. De allí que entonces ellos manifiestan de que Jesús es un simple ejemplo moral. Que no necesita uno de Salvador. ¿Quién ha dicho que el hombre necesita del Salvador? Si el hombre es capaz de ir a la luna y a Marte. ¿Quién dijo que necesita un Salvador? ¿Ya ven? Entonces, la teología liberal, sé que esto, cuando se habla así, esto es para de pronto dictarle una clase de estudiantes de teología. Y si ustedes no han estado en clase de estudiantes de teología, esto es aburridor. Pero, mi hermano, déjeme al menos tocar las evidencias que Jesús es Dios y que verdaderamente resucitó para luego, entonces, darles una aplicación al respecto. Entonces, cuando nosotros observamos, la teología liberal manifiesta que esta cuestión fueron alucinaciones. Pero mi pregunta es, ¿cómo que 500 personas van a tener alucinaciones y ver a Cristo resucitado? Y mira lo que dice después de haberle manifestado más de 500 hermanos a la vez. Le dice, de los cuales muchos viven aún. ¿Quieren que se lo demuestre? Yo les traigo a esos hermanos para que les muestre que ciertamente ellos hablaron. Ellos estuvieron con Jesús. Ellos lo tocaron. Ellos lo oyeron hablar a Jesús. Ellos viven todavía. Y nadie pudo refutar. Entonces hay evidencia histórica, mi amado hermano, que ciertamente, y dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último, como un abortivo, me apareció a mí que iba persiguiendo la iglesia, y el mismo Jesús se le apareció resucitado. Entonces, mi hermano, tenemos esas verdades de este asunto. Pero antes de ya terminar con esta parte, que como le digo, esto más bien es para estudiantes de un curso de teología. Sí, yo que me aguanto, digamos, de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche escuchando profesores, pues para mí esto es maravilloso, pero los que no han estado en eso, sé que es totalmente difícil, pero muy bueno que ustedes pudieran, especialmente, estudiaran con los hermanos reformados. Los hermanos reformados y se darían cuenta lo precioso, lo maravilloso que es. Pero ya para cerrar esta parte y ya llegar a lo que podríamos decir las aplicaciones o conclusiones del punto, es que hubo un escritor británico, escucha esto. Podría hablarte de muchos otros más, pero solo te voy a mencionar eso porque comprendo lo que te he dicho anteriormente, que no es lo mismo hablar de esto en un culto que hablar en un curso. Pero un hombre llamado Frank Morison es un escritor. Y él dice, yo nací en un ambiente racionalista. Aquí lo espiritual no es cuestión de él. Esto existe. Pero ángeles yo no lo veo, eso no existe. Ese es el ambiente racionalista. En otras palabras, es un ateo. Él dice, yo nací en un ambiente racionalista. Pero él entendió, a pesar de su ateísmo, él entendió algo. Él dijo, el cristianismo se sustenta porque se dice que Cristo resucitó. Entonces él dice, yo voy a probar de una vez y por todas que Jesucristo no resucitó. Y ese hombre se empeñó, mi amado hermano. Se empeñó en gran manera a investigar, a indagar y a indagar. Y el final de toda su investigación es un libro que se titula ¿Quién movió la piedra? ¿Sabes cuál es el contenido?
terminó convertido y diciendo, Jesús resucitó. No hay cómo rebatir eso. Científicamente, no hay cómo rebatir. Jesús resucitó. Dieron un aplauso. Bueno, después de haber hablado todas estas cosas, mi amado hermano, entonces vamos a hacer algunas conclusiones y algunas aplicaciones. La primera conclusión es recordarles a ustedes que nuestra fe no es mitológica. Amén. ¿Oyeron? Nuestra fe no es mitológica, como probablemente alguien te pueda decir. Nuestra fe es el acontecimiento más grande que alguna vez haya ocurrido en la historia de la humanidad. Y mientras tú no tengas esa convicción, no eres salvo. Pablo dijo, si creyeres en tu corazón, si confesares perdón con tus labios, primero habla de una confesión. Pero si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén, amén. Gloria a Dios. Permítame decirle, hermano, yo tengo en mí una idea. Yo fui predicador mucho tiempo y el día que entendí lo que era la salvación fue cuando yo pude experimentar que verdaderamente era salvo. Y yo digo dentro de mí, yo no sé si era salvo antes. Porque realmente fue cuando, hermano, yo duré 3 meses aproximadamente que no pasaba de esta oración. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí. Gracias, Jesús. Después de haber sido predicador. Y estas verdades deben ser concientizadas. Dios lo levantó de los muertos. Lo otro que yo quiero que entendamos. La resurrección de Cristo es la evidencia de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. La resurrección de Cristo manifiesta, mi amado hermano, de que ciertamente la culpa de todos nuestros pecados fue saldada. Yo voy a abrir un paréntesis para explicarle algo. Ustedes saben por qué yo siempre vivo diciendo, si eres verdaderamente cristiano, ¿sabes por qué? Porque yo no quiero que en esta iglesia a todo el mundo le llamen cristiano. ¿Oyeron? Todo el mundo no es un cristiano, así haya nacido en cuna evangélica. Pero si verdaderamente eres cristiano, si has nacido de nuevo, si te has arrepentido, déjame decirte, la deuda de tus pecados ya fue saldada. Ahora, aquellos que no entienden qué es salvación, dirán, entonces ahora puedo volver. No, usted todavía no entiende qué es salvación. El que es salvo es nueva criatura. Eso es de ahí. Si no, no lo es. Eso no hagamos mezcla en esas cosas. Es nueva criatura.
Pero quiero decirles también que la muerte no pudo retener a Cristo. Cristo oró, pase de mí esta copa, y fue oído. Porque Cristo murió por necesidad, por nuestra salvación. Pero la muerte no tuvo poder sobre él. Resucitó. No sé si me estoy dando a comprender. Tú y yo tenemos que morir. Por necesidad. No aparece allí. No se lo di al hermano porque le había dado muchos versículos. Pero si tú en tu casa lees Filipenses 3:21, tú encontrarás que Pablo dice, para que este cuerpo de humillación, este cuerpo que tenemos ahora, este cuerpo de humillación sea transformado a la imagen del cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. Para nosotros la muerte no es sino lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte es una bendición, porque permite que esto mortal en la resurrección pueda ser revestido de inmortalidad y lo corrupto pueda ser revestido de incorrupción. Mi hermano, pero quiero darte una aplicación, una sola aplicación. Creo que voy bien con el tiempo. Quiero darte una explicación. Algunos de ustedes han leído el primer mensaje cuando nace la iglesia. El mensaje de Pedro. De Pedro. Cuando nace la iglesia. En el día del Pentecostés. Jesús duró 40 días, quiere decir que a pocos días vino el Espíritu Santo. Pero ustedes saben qué dice ese mensaje. Él dice, la venida del Espíritu Santo, la profecía cumplida de Joel, es por una causa. Porque este que ustedes mataron, resucitó. Dios los levantó de los muertos. Y lo hizo Rey y Cristo. Si Cristo resucitó, no hay la menor duda que el Espíritu Santo vino a morar a nuestros corazones. ¿Sabes por qué tú pecas deliberadamente? ¿Sabes por qué te importan las cosas de Dios? Porque nunca has valorado ni el sacrificio de Cristo, ni su resurrección. O la persona es consciente que tiene al Espíritu Santo, porque es consciente que Cristo murió y resucitó. O la persona es un cristiano nominal, quiere decir de puro nombre, pero no es cristiano. Si Cristo resucitó, es cierto que el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. El detalle es cómo tratas al Espíritu Santo.
¿Sabías tú que el arca de Dios no se puede llevar de cualquier manera? No lo pueden llevar bueyes, aunque disfrazado en carros nuevos. El arca de Dios hay que llevarlo en la manera como Dios lo ha dicho. Y ese es el problema. ¿Sabe qué tiemblo yo? El terreno está abonado para crear una nueva religión por culpa de nosotros mismos. El terreno está abonado porque el diablo sabe que no es con la persecución, sino con la seducción. Es con la seducción. Y nos ha seducido tanto al mundo y tanto el pecado, hermano, que déjeme decirle, cuando aparezca alguien diciendo, ya sea el anticristo o que lo levanten cualquier otro, muchos se irán. Hermanos, si están ya casando homosexuales, hermano, ¿qué tal? Correrán, ya está abonado todo. Pero cuando tú entiendes el valor de lo que Dios hizo, haciéndose hombre, entregando su vida a morir en la cruz y resucitar por nosotros, tienes que tener la certeza que tienes al Espíritu Santo. Así es. Y no puedes vivir para andar contristando al Espíritu Santo. Hay gente que todo lo hace para que alguien lo vea, que el pastor no diga nada, pero de ahí en adelante no hay nada. Lo segundo y último de esa venida del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el otro problema? Y un terrible problema es que mientras no haya conciencia de eso, porque puedes tener al Espíritu Santo, pero Él respetará. Así es. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Yo podía darte testimonio de que el Espíritu Santo es real y vino a morar. Pero no quiero dañar lo que he enseñado hablando de mí. Pero quiero decirte tan ciertamente que Cristo resucitó. Pero si dejas de ser un cristiano nominal y te dedicas a buscar a Dios, a darle ese valor, no simplemente, es que hay en avivamiento, que este hermano está allá y tiene 40 años y míralo, y mira, así viven, hermano, así viven. En vez de influenciar a la cultura nos influencia a ellos. Y entre más, ¿saben por qué yo uso corbata? Así la hayan colocado los homosexuales, como dicen antes. ¿Sabes por qué yo uso corbata cuando vengo a predicar? Porque ningún senador se para sin corbata para hablar allá. Y mi Dios no merece. Pero yo veo corso. Pero yo veo. A mí no me interesa mi corso ni me interesa nada. Yo no estoy detrás de corso. Yo estoy detrás de Dios. Tengo el Espíritu Santo y debo tratar al Espíritu Santo como Él se lo merece. Como Él se lo merece. Bendito Dios. Hazlo. Y tú verás cómo se va a manifestar tu vida. Tú verás lo grande
lo grande que es tener al Espíritu Santo. No soy yo, hermanos. Yo soy un miserable, pero es el Espíritu quien te debe ayudar a vivir para Él, Amén. amarlo a Él. Amén, amén. Haz. Se puede, hermano. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Hazlo. Conságrate. Búscalo. Escudriña la palabra. No te pierdas de todas las oportunidades de Dios. No menosprecies. No le des poco valor. Yo quiero terminar. Pero déjeme decirle, yo estudié con una católica y éramos de un grupo de la universidad. Y el día de su culto, ella apagaba el celular. Y a pesar que teníamos que entregar un trabajo mañana, pero ella lo decía, primero es Dios. Primero es Dios. Yo me pregunto, hermano, ¿cuál es el cuento? El cuento es que no lo conocemos. El cuento es que no somos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios nos ha entregado. Es grande. Así es. Es grande. Murió y resucitó, hermano, para hacernos de tal modo que vivamos por los siglos de los siglos, eternamente, para glorificarlo a Él, amarlo a Él y vivir para Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te alabo, yo te adoro.